Bienvenidos con ustedes, Claudio Saucedo desde Argentina. Quiero hablar un momento con ustedes sobre el mismo debate de siempre entre arminianos versus calvinistas. Y esas son las etiquetas que usan, como por ejemplo aquí tengo que es el libre albedrío de Carlos Moore. Esta parte de pregunta qué es el libre albedrío, y siempre es como que Carlos Moore pareciera que tiene algo personal, ya ni siquiera con los cristianos, podríamos decir, sino con el propio Calvino. A lo que voy es que ya no es un debate, entre comillas. Por ejemplo, en este video estaba viendo que al final Moore, alguien le citaba a Efesios capítulo 2, de cuando citamos por ejemplo Efesios capítulo 2, muertos en delitos y pecados, no podemos automáticamente etiquetar a alguien de calvinista solamente porque nos cita versículo. Porque así como también a esos cristianos que él llama o etiqueta de calvinista o calvinismo, cuando esos cristianos citan versículos, Moore también lo hace. Él hace lo mismo, que él también usa versículos, solamente versículos a su conveniencia. Y también podríamos decir que Carlos Moore saca de contexto la escritura, porque Moore llega al extremo de decir en este video que alguien le cita a Efesios 2, llega a decir que sacar de contexto la escritura o usar solamente un versículo como espejo para todos los demás versículos es caer en el sectarismo, porque ese es el extremo en el que cae Carlos Moore. Vamos a escuchar solamente la parte final y escuche lo que dice al final Carlos Moore usando esa palabra secta, y eso es un extremismo y se nota como el enojo. Ahí es donde nosotros vemos que se cae en la carnalidad, se cae en el legalismo teológico o fariseísmo teológico. Fíjese el enojo, la expresión de enojo de Carlos Moore, porque él tiene como una obsesión personal, repito, no con los cristianos, tiene algo personal con Calvino. Estaría bueno que él, no sé cómo, debata personalmente con Calvino, porque cuando nosotros hablamos de predestinación, por ejemplo, cuando hablamos de elección para salvación, Dios obrando en el corazón del pecador para regenerar ese corazón o para darle la capacidad de creer en Cristo Jesús, cuando nosotros hablamos de esas doctrinas bíblicas, automáticamente Carlos Moore te etiqueta de calvinista. Entonces ahí es donde demuestra una inmadurez Carlos Moore, siendo que él dice estar preparado teológicamente, que se recibió no sé dónde, pero como decía, cuando nosotros hablamos de predestinación, cuando hablamos de elección de Dios para salvación, no podemos etiquetar automáticamente a alguien de calvinista, porque es una palabra que ni siquiera existe en la Biblia. Nosotros vemos la predestinación en la Biblia, vemos en la Biblia, no en Calvino. Calvino tampoco ni existe en las Escrituras. Entonces, esta obsesión personal con Calvino, no con los cristianos, porque esto ya no es un debate entre cristianos, esto es un debate entre, por ejemplo, Moore y Calvino. Es algo personal, porque desde el momento que, repito, desde el momento que él comienza a etiquetar y a usar esa palabra calvinista, pierde valor su enseñanza, pierde, porque caer en etiquetas, palabras que no encontramos en las Escrituras, pierde valor todo. Ya no hay seriedad, Imagínense que estamos enseñando la Biblia y comenzamos a etiquetar, a usar palabras a los cristianos o a la congregación, cuando hay cristianos que ni siquiera conocen esa palabra. Por ejemplo, calvinismo, ni siquiera saben quién es Juan Calvino. Entonces ya no es un debate de Moore entre cristianos o contra cristianos, ya es un debate personal con el propio
Calvino, que ni siquiera existió Moore en aquel tiempo. Podríamos decir también que es muy... No me entra en la cabeza cómo pueden estar tan obsesionados con Calvino o con el calvinismo cuando ellos ni siquiera existían en la época de Calvino, no fueron parte de esa historia. Deberían entonces solamente enseñar la Biblia y punto, sin nombrar a Calvino, sin usar esa etiqueta calvinismo, porque pierde valor. Desde el momento que hacen eso, pierde valor su enseñanza, porque caen en lo personal, en lo carnal, caen en eso. También podríamos pensar que hacen esto solamente para atraer audiencia, atraer suscriptores, seguidores o lo que sea, porque quizás usar esa palabra calvinismo, calvinista, vende de alguna manera, llama la atención y los cristianos vienen y eso atrae. Quizás también es una estrategia de marketing, podríamos decir, porque ya sabemos que no es una palabra que aparezca en la Biblia. Vamos a escuchar esta parte de extremismo. Cuando yo hablo de extremismo, hablo de que caer en lo extremo es caer en el legalismo, en el fariseísmo, en lo religioso. A eso me refiero siempre cuando yo uso la palabra extremismo. Hablando o enseñando de lo que sea, se puede caer en el extremo, tanto para algo bueno como para algo malo. No son buenos los extremos. Entonces, cuando usa aquí Moore, fíjese que está enojado. Cuando él usa esa palabra calvinismo, calvinista, cuando comienza a usar esa palabra, fíjese lo que dice al final, cuando alguien solamente le citó Efesios capítulo 2, cuando habla allí la palabra y dice muertos en delitos y pecados. Fíjese lo que dice Moore al final. Entonces es asombroso cómo hay personas que toman un pasaje de la Biblia, eso hacen las sectas, toman un pasaje. Ahí está, fíjese el extremo en el que cae Carlos Moore. Eso hacen las sectas. Fíjese el extremo en el que cae Moore. Y esto lo está diciendo en el contexto de esa obsesión que él tiene contra cristianos, que a lo que él los etiqueta de calvinista o calvinismo. Fíjese el extremo en el que cae Moore. Eso es caer en una secta, o esa enseñanza de los calvinistas. Nuevamente la etiqueta es paganismo. Venía muy bien todo el argumento de este hombre Moore, todo muy lindo su argumento, su base bíblica, que también podríamos decir que él saca de contexto la escritura, porque él solamente cita lo que a él le conviene o lo que él quiere usar para fundamentar su posición teológica. Pero venía muy bien toda su enseñanza, pero desde el momento que él comienza a usar esa palabra calvinista y el calvinismo, esto y lo otro, es caer en la inmadurez, en la carnalidad, porque pierde valor su enseñanza, pero seguramente que lo hace por una cuestión de marketing o de algo personal que él realmente tiene, ni siquiera con los cristianos, sino con Calvino. Tiene algo con Calvino. Eso puedo discernir yo personalmente. Entonces, vemos que Moore está siendo conocido solamente por estar malo, por estar enfadado con Calvino, no con los cristianos, no con esos debates, porque esos debates, entre comillas, aparentan ser debates bien, como bueno, no me enojo, esto que lo otro, pero las apariencias siempre engañan. Pero puedo notar que es algo personal que tiene este hombre entre arminianos versus
calvinistas. Palabras que ni siquiera nosotros encontramos en las escrituras. Así que esto solamente es como para llamar la atención, para generar, no sé, algún contenido nuevo, o estos debates que se hacen en internet, pero no edifica, no es bíblico. Esas etiquetas no son bíblicas, porque repito, cuando hablamos de predestinación, cuando hablamos de elección de Dios para salvación en el corazón del hombre, estamos hablando de doctrinas bíblicas. No tiene nada que ver Juan Calvino, no, nada que ver. Cuando citamos Efesios 2, estamos citando la palabra de Dios, no estamos citando a Calvino. Entonces, como también digo a veces, si vamos a ser bíblicos, seamos bíblicos de verdad. Hablemos conforme a la Escritura, no conforme a la carne, usando etiquetas que no existen en la Biblia. Entonces, veo que siempre hay un enojo, hay un malestar de Carlos Moore contra otros cristianos, etiquetándole de calvinista o de calvinismo y no sé qué otras cosas más. Entonces yo, si voy a hablar de predestinación, si vamos a hablar del mal, por qué existe en este mundo y qué rol juega Dios como creador en eso, de por qué existe el mal en el mundo, siendo que Dios es soberano y que está en ese rol de soberanía absoluta sobre el mundo entero, y por qué permite el mal, y por qué el hombre naturalmente tiene libre albedrío, solamente hablando naturalmente, no espiritualmente. Pero si comenzamos a hablar así, Carlos Moore seguramente te etiqueta: ah no, este tiene una enseñanza calvinista, ah no, este es calvinista, esto es calvinismo. No podemos caer tan bajo y comenzar a caer en esas etiquetas que no son bíblicas. Entonces, pero entendemos esas etiquetas. En última instancia tenemos que aceptar y entender, y también tenemos argumentos los cristianos, no los calvinistas ni los arminianos. Los cristianos debemos tener argumentos bíblicos basados en la Escritura. Y si Moore le gusta que se lo etiquete de arminiano y él se siente bien con eso, perfecto, ok. Entonces vamos a usar esa etiqueta para él también. Pero hay cristianos a lo que él los etiquete de calvinista o calvinismo. Hay cristianos que ni siquiera saben quién es Juan Calvino. Hay cristianos que no conocen la literatura calvinista, la literatura de Juan Calvino o de los reformadores en esa área. Hay cristianos que no saben de eso, no conocen. Entonces me parece una gran irresponsabilidad que personas que dicen ser pastores estén cayendo en eso tan livianamente, sabiendo que hay cristianos que son nuevos, que no saben quién es Juan Calvino, que no conocen la literatura calvinista que ellos tanto les gusta usar, cuando de repente están enseñando algo calvinista. Entonces ya yo me imagino que Carlos Moore debe dormir pensando en Calvino, se levanta pensando en Calvino, almuerza pensando en Calvino, cena pensando en Calvino, predica y está pensando en Calvino. Así me imagino yo a Carlos Moore. Pero bueno, quería solamente hablar un momento sobre esto. Comente qué usted piensa sobre esto que estoy hablando aquí, o de lo que dijo o lo que dice Carlos Moore con esta obsesión personal que tiene con Juan Calvino. Comparta este video, dale me gusta, suscríbase a este canal si no lo hizo todavía. Saludos y bendiciones.